tenemos que entender algo y tenemos que saber algo. Y es algo que está aquí, que lo pudimos leer. A ver, ¿quién puede decirme algo clave que dice este versículo? Tiene una palabra clave este versículo. ¿Quién se anima a tirar una idea clave que tiene el versículo? Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y acá hay algo muy lindo, que es una palabra clave que tiene este versículo que dice, por la palabra de Dios que vive. Para entender lo que es la palabra de Dios y la Biblia, nosotros debemos entender primero que la palabra de Dios, que la Biblia tiene vida propia. La palabra tiene vida propia. Por eso dice que la palabra vive, dice, por la palabra de Dios que vive. ¿Qué vive? Dice. Fíjese, que vive y permanece para siempre. Entonces nosotros tenemos que entender esto de que la palabra tiene vida en sí misma. Entonces vamos a leer cuando nosotros fundamentamos esto y cuando ahora que usted ya está encaminado por esto que le estoy diciendo, de que la palabra tiene vida, de que vive, de que tiene una vida, sustancia propia para poder llegar al corazón del hombre, para hacer cosas diferentes, porque la palabra dice que tiene vida, y cuando nosotros sabemos que cuando algo tiene vida, ¿qué pasa? Se mueve. Cuando hay vida en algo, se mueve. Un árbol tiene vida. Y más allá de que no camina, el árbol se mueve. El ser humano, cada uno de nosotros tenemos vida y nos movemos. Entonces la palabra de Dios se mueve en el pueblo de Dios, se mueve en el corazón del hombre cuando el hombre le abre el corazón, porque tiene vida. Y de allí partimos, vamos a ir a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, en el verso 12, no sé si está, no, bueno, lo leo acá, 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y es un tema muy lindo el desarrollar de la palabra. ¿Por qué? Porque hoy en día se habla mucho, y usted entra a internet y ve infinidades de pastores, de gente que habla, de motivadores, de personas que te motivan y que te dicen, pero tenemos que tener en cuenta de lo que es la palabra de Dios. La esencia de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no, nosotros somos engañados. Dice la Biblia que en los últimos tiempos se levantarán ¿qué? Falsos profetas, engañadores, dice. Engañadores que podrán engañar. Imagínense si el diablo intentó engañar a Jesús. Jesús tenía 40 días de ayuno. Llevaba 40 días de ayuno. Y así mismo él se atrevió con la autoridad que dice la palabra que nos da a través del ayuno, porque dice la palabra que el ayuno, que cuando uno ayuna, dice que los géneros salen, dice, Jesús le decía, estos géneros no salen si no salen con oraciones y ayuno. Imagínese, siendo Dios, más autoridad tenía, pero él se atrevió a ir y tentarlo por la palabra. Así que él se atrevió de querer engañarlo. Imagínense si el diablo quiere engañar a Jesús, que él sabía que era Jesús, que era Dios, que estaba aquí en la tierra, que era Jesús, el Hijo, uno más de la Trinidad, que era el Hijo, parte de la Trinidad, y él lo sabía.
Pero asimismo Él se atrevió a querer engañarlo. Imagínense, si se atrevió a eso, ¿cómo no va a querer engañarnos a nosotros? ¿Qué queda para nosotros? Él va a querer y va a intentar engañarnos por todos lados. Pero por eso es bueno que nosotros vayamos a la palabra de Dios. Que nosotros no nos dejemos engañar por cualquiera. Por eso es necesario también que nosotros traigamos nuestra Biblia a la iglesia para saber. No es porque vamos a hacer un juicio de valor de todo lo que se habla, pero nosotros tenemos que poner, dice que Pablo le decía, estaba leyendo así por encima un versículo que Pablo donde le dice que estaba bueno de que ellos vinieran y comprobaran de que lo que él les estaba hablando era palabra de Dios. Así que esto es bueno, hermano, que usted venga a su iglesia y no deje la Biblia, sino que la traiga y compruebe que lo que le están hablando y lo que le están enseñando es de parte de Dios, que es una palabra de Dios para mi corazón. ¿Por qué? Vamos a ir viendo este versículo es tremendo. Dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es viva y eficaz. Fíjese que qué bueno todo lo que va marcando la Biblia a través de la palabra. Va marcando que es eficaz. Después dice, y más cortante, está diciendo más cortante, eficaz, cortante, que toda espada de doble filo, de dos filos, dice. Y penetra, 5, hasta partir, 6, partir las coyunturas, dice. Fíjese todo lo que va diciendo, el efecto que va causando la palabra en aquellos que se atreven a creerle, en aquellos que dicen esta palabra es para mí. Cuando usted recibe una palabra de Dios y va ahí y abre la Biblia y dice, esta palabra es mía. Esto es lo que causa la palabra de Dios en el corazón de la gente que se atreve a creerlo. Pero ¿sabe qué es bueno? Que nosotros agarremos y vamos a la palabra, porque le decía, hay muchos engañadores. Hoy en día yo veía, y usted lo debe ver siempre en los estados. Hasta predicadores, hermano, pastores. Hay otros que se hacen llamar profetas, otros apóstoles, y dice, no te dejes engañar por los demás porque tú no eres. ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que es eso? Eso no es palabra de Dios. ¿Y sabe por qué se lo digo? ¿Con qué seguridad? Porque a mí la Biblia me está diciendo acá que la Biblia, cuando es una palabra de Dios, dice que te va a confrontar, te va a cortar y te va a causar dolor. Dice que es eficaz, quiere decir que es activa, que la palabra eficaz viene del verbo de activarse. Esa palabra primero se activa en el corazón, y cuando esa palabra es activada en el corazón de la persona, corta, dice. Y es más cortante que espada de dos filos, que una tijera. Ahí entra Jesús al corazón con una palabra y corta. Corta lo que está haciendo mal. Corta aquello que te está envenenando el corazón. Por eso, si tú no has podido perdonar, no te dejes engañar por esos motivadores que te dicen, no es para que tú andes buscando al otro, para que te andes, no eres para que te arrastres por nadie. No, porque la Biblia la palabra no alimenta el ego de nadie. La palabra no viene para alimentar el ego de la persona. La palabra no alimenta el ego de nadie, hermano, y escuchamos tantos motivadores. Por eso, hermano, trate de evitar eso. ¿Cómo está diciendo que? ¿Sabe qué, hermano? Dios nos ha puesto a alguien en la iglesia, que es nuestro pastor. Y también Dios nos ha puesto su palabra. Trate de evitar esos motivadores.
¿Y sabe por qué se lo digo? Se lo digo porque me pasó. No se lo digo porque erré mucho, pero mucho por escuchar otros que vienen con falsas doctrinas. Y es más fácil agarrar el celular, pasar, no, este tampoco, ay, justo lo que me estaba pasando. ¿No le ha pasado? Y empieza a pasar. Y llega otro. Y de vuelta. Ay, es lo que me estaba pasando. Señor, tú sabes. ¿Sabes lo que hacen? Es alimentarte el ego. Para que tú sigas viviendo de la misma manera de que has estado viviendo. ¿Y sabe qué? Te animas. Sales animado a decir, sí, tienes razón. Yo soy un empoderado. Soy victorioso. Y los motivamos. Y salimos motivados, pero damos 2 o 3 pasos y volvemos a repetir el mismo patrón del cual estábamos viviendo. ¿Por qué será? Porque la palabra de Dios no alimenta el ego de nadie. Dios no ha venido, y la intención de Dios no es alimentarte tu ego. La intención de Dios es llegar con una palabra, cortar el ego que hay en tu corazón, extirparlo, sacarlo de tu corazón, y que ya ese corazón que antes tenía un ego, algo que lo hacía sentir más importante que todo, ya no lo sienta y sea alguien que está al servicio de las otras personas. Y de esto se trata la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué? Yo le digo, hoy recordaba mientras estaba esta palabra y recordaba algo, hermano. Cuando yo llegué a este lugar, llegamos destruidos con mi familia, destruido, y llegó un día, ya había venido varios y ¿sabe qué? Yo había llorado, ¿cómo decirle? Veo cuando uno pierde algo, hace algo y hace como un duelo, digamos así, lo expongo de esta manera, y llora, y ya se siente un poco mejor, pero viene de vuelta, y entonces nosotros decimos, ¿pero qué? Y yo vine, y un día estábamos con el pastor ahí, estábamos hablando los dos, y sabe que vine por una palabra de esas que le estoy hablando, que muchas veces nosotros corremos con el dedito. Así con los moquitos acá, me faltaba eso. Y vine a recibir una palabra así. ¿Y sabe lo que pasó ese día? Me metí un palo en la nuca el pastor, eso es lo que faltó nomás. Pero fue un palo espiritual, donde me dijo, reaccioná, porque sos vos. No salí de acá muy contento, les aviso. Y sería mentiroso si yo dijera, ay, me fui, gloria a Dios, qué pastor que tengo. No fue así. Salí de acá, no enojado, pero salí como, no fue lo que yo vine a buscar, pero era lo que Dios había preparado. Dios ya me estaba esperando en este lugar con esa tijera que estaba extirpando el ego que yo tenía. Y en un segundo me derribó todo lo que yo tenía, porque fui confrontado con una palabra de Dios. Hermanos, si esto es lo que nosotros tenemos que ver, de que nosotros, cuando viene la palabra de Dios, viene a confrontar el pecado, viene a confrontar las malas decisiones, viene a confrontar lo que nosotros hacemos mal. Pero cuando vienen y te abrazan y te dicen, dale para adelante, que ya va a salir, en algún momento se te va a dar, algo va a pasar que no va a pasar algo para que eso suceda. Tú tienes que hacer que a través de esa palabra que entra en ti y que empieza a activarse, ahí sí puede llegar a suceder, pero no porque va a pasar con dejar pasar el tiempo, no. Puede pasar el tiempo y puedo estar 30 años, 40 años de la iglesia y voy a seguir siendo la misma persona. Voy a vivir de la misma manera.
Y hasta que la palabra, cuando nos confronta, cuando la palabra entra en el corazón, dice como espada de dos filos, como una tijera ahí que entra y empieza ahí ese cirujano que tenemos y empieza a cortar. Y duele, sí que duele. Duele cuando te dicen, no tenés que hacer esto. Pero ¿por qué no lo voy a hacer si Dios sabe y conoce mi corazón? Y es precisamente porque Dios conoce tu corazón, te está advirtiendo de que no debes hacerlo, que vas por un mal camino. Si la palabra te dice no vayas por ahí pero yo sé que más adelante Dios me va a cambiar y voy a hacer, no, cambia. Es necesario que cambie. La palabra de Dios te está diciendo, tienes que cambiar. Hay una palabra que sale para tu vida aquí cada domingo, cada día. Tú te levantas en la mañana y abre. Y muchas veces nosotros decimos, qué lindo. No, sería bueno que cada mañana nosotros cuando abramos la Biblia, hablamos la palabra de Dios, digamos, Señor, háblame para ver qué tengo que cambiar hoy. ¿Qué es algo de lo que estoy haciendo mal que lo tengo que hacer bien? Necesito cambiar algo en mí. ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Señor, háblame. O háblame, Señor, para que yo pueda darme cuenta cómo vencer esto que estoy haciendo mal. De esto se trata la palabra de Dios. Dice, penetra, es cortante, es una espada que penetra, que parte el alma, el espíritu, las coyunturas. Está hablando, fíjese, primero habla, fíjese, esta palabra es hermosa porque primero nos habla de que es viva, que se activa en nosotros, nos habla que es cortante, que es como una espada de doble filo que penetra el alma, el espíritu. Fíjese lo que hace, dice que penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas. Está hablando de todo nuestro ser. Está hablando que la palabra tiene el poder de el alma, sanar nuestros sentimientos, llegar a nuestros sentimientos. Por ahí quizás tú llegas y empiezas de repente a llorar por una palabra, porque la palabra llegó y está sanando ahí tus sentimientos. Está llegando a tus sentimientos. Está llegando a tus emociones. Y habla de esto, habla de que penetra el alma, el espíritu, lo que hay dentro nuestro, lo que Dios puso, el espíritu, que es lo que manda todo. Ahí Dios llega al espíritu con una palabra y el espíritu comienza a tomar las decisiones, las buenas decisiones. A través de la palabra, guiado por la palabra, el espíritu comienza a cobrar vida y a tomar buenas decisiones. Pero también habla del cuerpo. Dice las coyunturas, los tuétanos. Fíjese hasta dónde llega la palabra de Dios, una palabra que sale de parte de Dios, una palabra que viene de Dios. Esta palabra, la palabra de Dios, tiene eso maravilloso, que no lo vas a encontrar en ningún lado, que lo puedes buscar donde tú quieras, pero no lo vas a encontrar en ningún lado, porque la palabra tiene esa capacidad de hacer, de generar vida. Porque dice que cuando leía la pastora en Génesis el domingo, ¿no? El domingo pastora predicó, sí, el domingo. Y decía que ahí estaba y que fue formado todo el hombre y ahí estaba Dios dando vida. ¿Y cómo fue? Estaba ahí también la Trinidad dando vida. ¿Qué estaba? El Padre creando y estaba el Espíritu sobre las aguas. Pero estaba el Hijo, que era la palabra. Porque por eso el Hijo después dice en Juan, dice que el Verbo se hizo carne, pero también dice, yo soy la luz, cuando habla de la palabra. Yo soy el pan. Él era la palabra allí en ese momento. Cuando la Trinidad creaba,
ahí estaba presente la palabra que es vida, la palabra que trae vida a nuestros corazones. Yo no sé en qué ámbito de tu vida tú estás necesitando que algo cobre vida, pero déjame decirte que únicamente la palabra tiene ese poder de darte vida a lo que tú estás necesitando. De acá puede disertar cualquier persona que puede ser terrible y grande de Dios, pero si nosotros no podemos creerle a la palabra de Dios, no sirve de nada. No sirve de nada. Y la palabra no necesita de mí porque ella tiene vida en sí misma. No tiene la necesidad de decir, mira, yo voy a usar a Elías porque, yo voy a usar a tal hermano porque... No, porque tiene vida en sí misma. Y esa palabra va a generar. Por eso dice que si pusiere a un niño a él oír, porque ese niño que larga una palabra de parte de Dios, ahí esa palabra va a entrar en el corazón, en la vida, y va a empezar una operación que muchas veces no nos gusta tener. Hermano, de esto se trata la palabra, de que nosotros debemos abrir nuestro corazón para que la palabra entre a operar nuestro corazón, para que empiece a sacar lo viejo, lo malo, las mañas. Vi que por ahí tenemos malas mañas. En otros países, mala maña es una mala palabra. En nuestro país no. Mala maña es algo que adoptamos como bueno y no está tan bueno. Hay cristianos mañosos. ¿Sabía eso o no? Qué serio que se pusieron. No son ustedes, yo digo otros cristianos mañosos. Pero hay. ¿Y sabe qué? La palabra de Dios viene para quitar eso y extirparlo de nuestro corazón. ¿Cuántos están sedientos y necesitan esa palabra? ¿Cuántos necesitan de esa palabra? ¿Y sabe qué es lo que yo más me hervía el corazón en mí mismo? De decirle, Señor, perdóname por tantas veces que yo, en vez de acudir a esta palabra, fui a buscar un video. Hermano, estamos llenos de gente que le da muy poca importancia a la Biblia. Se ha llenado de cristianos por donde quiera que le dan importancia a cualquier video de motivación y de lo que sea, pero no van a escudriñar la palabra. No se sientan a decir, yo necesito escuchar a mi Padre hoy. Yo necesito escuchar algo. Yo necesito escuchar un mimo en mi corazón. Yo necesito escuchar un abrazo. Yo necesito sentir ese abrazo que lo da la palabra, porque la palabra tiene vida. Yo necesito alimentar mi vida. Yo necesito alimentar mi vida espiritual. Pero no vamos al pan de vida, que es la palabra. Ese pan que alimenta nuestro corazón. No busquemos en otro lado lo que tenemos al alcance de nuestra mano. ¿Sabe qué? Debemos empezar a cambiar nuestra dirección de nuestro dedo. Levante el dedo. ¿Vio que tenemos algo cuadradito nosotros? ¿Te ha pasado, no? No, a mí no. A mí nomás. ¿Vio? Para arriba es más fácil. Llevémoslo para el otro lado. Así. Que esto es más provechoso que 1000 videos que veas de una predicación. Porque ¿sabe qué? Que la palabra de Dios es la profecía. Y la profecía es algo que viene de Dios para nosotros. Entonces, yo no puedo ir a buscar una palabra en otro que es de Dios para mí.
algo que viene del corazón de Dios para mí. Hermano, antes de miles y miles y miles de personas que tienen falsas doctrinas, que tienen cosas que no van con los hijos de Dios. Hermanos, vayamos nosotros a la palabra. No nos dejemos engañar. ¿Sabe que el cristiano hoy en día se deja engañar? Y parece que le gusta que lo engañen. Le gusta que lo engañen. Porque le dan tanta importancia a otro. Pero yo... pero ¿viste lo que dijo? Pero se lo dijo a él. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Si yo le preguntase hoy en día, ¿qué es lo que Dios le dijo? ¿Cuántos fueron a abrir la palabra de Dios y dijeron, Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí? Yo voy a hablar hoy, Señor, yo voy a buscar ahora. ¿Y qué es lo que tú vas a hablar para mí? ¿Cuántos hoy en día pudieron hacer? No levanten su mano. Pero aquel que no lo hizo, tiene la oportunidad de hoy en adelante comenzar a hacer esto. De que ser guiado por la voz de Dios, por la palabra de Dios. Y fíjese que al terminar esto, corrí, me moví donde lo tenía. Hebreos 4:12, acá está. Dice, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjese, dice que nos está hablando primero de lo que causa, del dolor que causa cuando llega la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a esas cosas que estamos viviendo. Entonces viene, estirpa, causa un dolor, pero dice que llega al espíritu, al alma, a las coyunturas, al cuerpo, como le decía, y discierne el pensamiento y las intenciones del corazón. Pero fíjese, primero, muchas veces nosotros decimos, ¿cuántas veces usted lo ha escuchado? O quizás no lo dijo, pero lo ha escuchado de otras personas. Yo conozco la palabra de Dios. ¿Lo ha escuchado o no? ¿Alguna vez se nos puede haber escapado, no? Yo conozco la palabra de Dios. Yo conozco su palabra. Pero fíjese que acá dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí está diciendo que la palabra nos conoce a nosotros. No que nosotros conocemos la palabra, sino que la palabra nos conoce. Está hablando, dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz, corta y llega al espíritu, a los pensamientos y discierne los pensamientos. Él conoce lo que nosotros pensamos. O sea que ya no es tanto que nosotros conocemos de la palabra, sino que la palabra los conoce tanto a nosotros, que cuando estamos pensando algo malo del que está al lado nuestro, la palabra está sabiendo lo que nosotros pensamos. De repente yo escuchaba a alguien que decía, llegué a la iglesia y estaba ahí, me arrodillé y le dije, el pastor se hace el bravo, pero no es tan bravo. Y el pastor comienza a decirle lo que estaba pensando. Es porque la palabra de Dios conoce nuestros pensamientos. Yo creo que les conté cuando yo estaba y llegué allí y viene la pastora Edith y me dice, pasá, Elías. Y yo estaba ahí. Pasá. Sí. Le dije así nomás con el compromiso, hice una risa de compromiso, pero dentro mío, yo dije, le dije, si Dios quiere hablarme, me va a hablar acá. Fíjese, me estaban haciendo una invitación para venir acá adelante, para recibir una palabra de Dios. Me estaban
hablando de que algo iba a pasar. Me estaban diciendo, siento de que tenés que pasar porque Dios tiene que hacer algo bonito. No, yo voy a esperar acá que Dios venga a hablarme. Pero sabe que como tenemos un Dios que es amplio en misericordia, y solamente por su misericordia no hemos sido consumidos. Es tan grande en misericordia, pero tan inmenso en su misericordia, que agarró y fue allá el varón a hablarme. ¿Y sabe qué me dijo? Vengo de parte del Espíritu Santo porque le dijiste de que te viniera a hablar acá. Esto es tremendo. ¿Quién hace esto? Es la palabra que tiene vida. Jesús de Nazaret, que conoce las intenciones. Que conoce las intenciones de nuestro corazón. Sabe que somos a veces perversos, a veces malos. A veces nos llenamos de ira. A veces tenemos contienda en el corazón. A veces tenemos miles de cosas que tienen que salir. Y ahí está, Él conoce. A veces nos tiene paciencia, siempre. Porque si no fuese por el amor, la gracia y la paciencia de Dios, no estaríamos aquí sentados. Escuché pocos amén. Quizá a usted no le pasa que por ahí le dan ganas de agarrar a un compañero o a alguien y ejecutar venganza. Y decirle, Señor, déjamelo a mí, yo lo hago por ti. Señor, yo lo hago por ti, me ofrezco, aquí estoy. Yo lo hago por ti, Señor. Déjamelo que yo en 5 minutos te lo mando a tu gloria, Señor. Dios conoce todo eso que nosotros tenemos en el corazón. Que nosotros muchas veces disfrazamos de alguna manera. Muchas veces nosotros disfrazamos lo que sentimos. Lo disfrazamos de tenía una buena intención. Pero lo hice vio como en las películas que hemos visto siempre de Robin Hood. Qué genio ese Robin Hood. Le robaba a los más ricos y les daba a los pobres. Yo me crié también. Mi abuela me sabía decir, me hablaba de Bairoleto. Dice que ella lo conoció y estuvo en la casa de ella. Y le dio cosas. Comida que le había robado a otro. Era buenísimo. Era buenísimo para los que lo daba, pero a los que le robaba. Y así hacemos nosotros muchas veces. Disfrazamos nuestros sentimientos de Robin Hood. Lo hacemos por una buena causa. Pero no es lo correcto. No es lo que Dios quiere. No es lo que la palabra de Dios dice para nosotros. Entonces después nos quejamos de todo lo que nos pasa. Pero si Dios te ha hablado y si tú sabes lo que tienes que hacer. ¿Cuántas veces y cuánto tiempo Dios nos ha estado hablando de la oración? Entonces quiere decir que si nosotros vamos y tomamos esa palabra de parte de Dios que está aquí en la Biblia y la tomamos, esto tendría que decir una oración, una vigilia de oración, una oración y todos los hermanos acá esperando. Porque esa palabra se ha revelado a mí y yo quiero caminar en esa palabra. Es necesario que nosotros hagamos y vivamos por la palabra de Dios. Y esto es lo que nosotros debemos hacer, de que no vamos a ir a Jeremías antes que se me pase más el tiempo. No sé cómo voy con la hora, con el tiempo. Vamos a ir a Jeremías. Jeremías capítulo 23. Y esta palabra es Jeremías 23, en el versículo 29 dice: ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra?
hace una pregunta, dice, no es una pregunta afirmativa. Dice, ¿no es mi palabra como un fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Así es la palabra de Dios. Esa es la palabra de nuestro Dios. Es como un fuego que quema. Hermanos, si hay cosas en nuestra vida que todavía no han sido quemadas, debemos empezar a ir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es un fuego que va a empezar a quemar el pecado, que va a empezar a quemar la injusticia, que va a empezar a quemar todo lo que haya en el corazón de nosotros. Cuando nosotros vamos y abramos esta Biblia, entonces van a empezar a quemarse todas las malas acciones, todo lo malo que hacemos, todas las malas mañas, todo aquello que se nos ha pegado y que venimos acarreando, que venimos trayendo. Esto va a ser quemado. Y si no se ha quemado todavía es porque todavía no hemos tenido un tiempo, no le dedicamos el tiempo que esto necesita que le dediquemos. ¿Cuántos dicen yo quiero dedicarle tiempo a esto? Esto de lo que me están diciendo esta noche parece que tiene un poder diferente. ¿Cuántos lo sabían? ¿Y cuántos lo saben ahora aún más? ¿Y cuántos van a empezar a practicar? ¿Cuántos van a ir a ese poder y a esa gloria revelada para nosotros aquí? Esta palabra está para nosotros. Hermano, no está para el vecino, no está para aquellos de afuera, está para nosotros. Esta palabra está para aquellos que le creen. Están para aquellos que le creen. Pero a veces la palabra es aplicada muchas veces más por los de afuera que por nosotros. Porque nosotros lo tomamos como un costumbrismo. Vamos a la iglesia, voy y escucho al pastor un ratito, voy y escucho al hermano un ratito, y acá los vemos el próximo martes. Y no se trata de eso. Se trata de que esto debe guiarme diariamente. Esto debe estar acá diariamente. Porque cuando esto empieza a trabajar acá, todo cambia. Todo cambia. Y déjenme decirle que se los digo con toda convicción de que todo cambia. De que todo cambia. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque lo estoy viviendo y lo estoy viendo en mi familia y en mi vida. Quizá esto, mi señora después quizás me rete, pero voy a contarlo igual. Era una persona en la cual yo no podía hablar una palabra de la Biblia con ella. Porque me dejaba hablando solo, era una de las que podía ser. Me decía yo no entiendo o me cambiaba de tema. Pero sabe que cuando ella empezó a buscar de esto, cuando empezó a leer, cuando empezó a interiorizarse, hermano, yo antes de que nosotros llegáramos, nosotros hablábamos 2 o 3 palabras y podíamos estar bien, podíamos llevar una vida normal. Pero cuando nosotros teníamos 2 opiniones diferentes, ahí era terrible. Y empezamos a sacar trapos de los que teníamos allá en la piecita del fondo. Vio que siempre hay una pieza donde usted deja los trapos. Y bueno, ahí empezaron a volar los trapos. ¿Sabe por qué? Porque no había esto en el corazón. Porque la palabra no trabajaba en el corazón. Pero yo sé que hoy en día lo estoy comprobando y lo puedo decir con toda convicción. Y puedo pararme aquí y decirlo con toda convicción y seguridad de que no voy a ser desmentido. Porque yo me puedo ir o podemos tener un disgusto como lo hemos tenido. ¿Y sabe qué? Yo me he ido y hemos estado hablando con mi esposa y hemos tenido una discusión. Y después me ha llegado un mensaje. ¿Sabes que tenés razón? La palabra de Dios dice esto y esto. La palabra de Dios, hermano, eso antes yo no lo podía vivir en mi hogar. Pero hoy puedo decir con toda convicción de que este libro, que muchas veces nosotros lo dejamos y está lleno de polvo allí en la esquina, que muchas veces lo dejamos ahí y es un libro más. Tiene el poder de transformar y de cambiar.
este libro entra al corazón de la vida, entra al corazón de la gente, entra al corazón de la familia, entra al corazón de la vida y lo transforma y lo cambia. Y sus actitudes son diferentes. Ya pensamos de otra manera, ya no somos iguales. Algo está pasando que está cambiando en mí y eso lo genera la palabra de Dios. Eso lo genera la palabra de Dios. Hoy podemos decir con convicción de que sí, me equivoqué. ¿Por qué? Porque vamos a la luz de la palabra y entendemos de que somos personas que tenemos capacidad para equivocarnos. Pero cuando vamos a la palabra y en esa luz, y en esas intenciones que Él conoce, que la palabra conoce de nosotros, nos damos cuenta de que somos unos cristianos que tenemos la capacidad de errar. Y entonces ahí decimos, perdón, fui yo. Como hoy en día dicen los chicos, mala mía. Cuesta decir eso, ¿no? Mala mía. Me equivoqué. Pido disculpas. Perdón, no era así. Son palabras que no salen hoy en día de muchas bocas. Pero qué bueno que de nosotros sí, ¿no? Perdón, disculpa. Se crean situaciones de la nada. De un papel tirado en el piso puede llegar a un homicidio. Sí, de una discusión de esa. Pero ¿por qué no levantaste eso? ¿Y por qué no levantás vos? ¿Y por qué tengo que levantarlo yo? Y porque vos tenés que levantarlo, yo no lo voy a levantar. Pero ¿y si vos lo viste primero? Y yo no lo vi. ¿Y vos? ¿Por qué no hacer lo que tenías que hacer allá? ¿Ah? Se ríen mucho, me parece que a algunos les ha pasado algo de esto. ¿Y sabe qué? Empezamos de ahí, de ese papelito, una avalancha que llega y empieza a tirar, empieza a destruir, empieza a cansar. Nos cansamos. Oh, pero siempre lo mismo, de vuelta. Y comenzamos a cansarnos. Pero cuando nosotros nos enfocamos en la palabra, nos damos cuenta de que nosotros tenemos una misión. El hombre y la mujer no actúan de la misma manera. No actúan de la misma manera. ¿Sabe que yo lo he notado mucho? Mi esposa cuando está mal siempre me ha reclamado: vos no me escuchás a mí. Porque ella necesita hablar conmigo o con quien sea, pero ella necesita desahogarse porque la mujer es así. Y yo cuando estoy mal, ella me dice: ¿qué te pasa? Yo le digo: nada. ¿Qué te pasa? Nada. Yo te conozco, algo te pasa. No me pasa nada, le digo. Y estoy callado, estoy serio, pero mi cabeza trabaja 30.000 por hora. Y estoy pensando cómo solucionarlo. Y en realidad no pienso en cómo solucionarlo, porque estoy pensando en el problema. Y el hombre actúa así y la mujer diferente. Por eso somos un complemento. No sé por qué lo estoy diciendo en esta noche, pero es algo que tenemos que poner en práctica, porque es algo que está acá en las Escrituras. No pensamos igual, pero nosotros, desde el lugar que nos toca estar, debemos hacer lo mejor para la otra persona. Nosotros, desde el lugar donde estamos, debemos hacer lo mejor para el otro, para que el otro se sienta pleno, para que la otra persona se sienta bien. Y esto es la palabra de Dios. La palabra en Isaías, lo voy a decir así, también es presentada como una semilla. En Isaías 55, 10 y 11 es presentada como una semilla. En el Salmo 119, 5 es presentada como la lámpara para nuestros pies. Esto es lo que nos habla la palabra, en la palabra de todo lo que habla. Y lo estoy resumiendo porque pensé que iba a tener 2 horas, pero estoy viendo que se están apagando algunas lámparas. La palabra de Dios
Pero ¿sabe qué? De todo esto, las presentaciones que tiene la palabra de Dios, la palabra de Dios siempre tiene un mensaje central, tiene algo hermoso y poderoso. Y la palabra de Dios tiene un motivo, y ese motivo es mostrarlo, la existencia de un Dios vivo. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios vivo? Los que conocemos la palabra de Dios. Y eso es el centro de la palabra, que existe un Dios vivo y que la voluntad de Dios para la humanidad es presentarnos a un Jesús resucitado, a un mediador entre el Padre y la humanidad. Y este es el objetivo de la palabra de Dios: traer salvación a la vida, a la humanidad. Hermanos, tenemos que empezar a buscar de la palabra. Tenemos que empezar a desesperarnos por la palabra. Yo necesito sentir una desesperación por la palabra. Necesito sentir una desesperación. Como decía David, mi carne, mi alma te desea. Tiene anhelo del Dios vivo. Y esto es lo que nosotros debemos sentir. Un deseo, una desesperación. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios llega a nuestro sentimiento. Llega a nuestra alma, llega a nuestro espíritu y trae vida donde estaba todo muerto. La palabra tiene la capacidad de dar vida. La palabra tiene la capacidad para sanarte. La palabra tiene la capacidad para alumbrarte. La palabra de Dios nunca va a pasar, porque cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Así que, hermano, es lo que quería compartir con ustedes. La palabra de Dios con poder en nuestro corazón. La palabra de Dios como lámpara en nuestro corazón. La palabra de Dios como una semilla que va a crecer y va a traer fe a la vida del cristiano. Si necesita fe, no venga y le digas al pastor: orame, pastor, porque necesito alcanzar eso. No, comienza a leer la palabra de Dios. Que esto te va a llenar de fe. Porque la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que, hermanos, que Dios les bendiga, y le invito a que se ponga de pie. Vamos a hacer una oración. Y sabe que se cumplió algo de una oración que le dije. Le dije: Señor, esta noche yo quiero hablar lo que tú pones en mi corazón. Pero no importa, Señor, si no hay ningún aplauso durante la predicación. Yo lo que quiero es que la gente reciba esta palabra y que escuche y que se la lleve a su corazón, se la lleve a su casa en su corazón y comience a dar fruto. ¿Y sabe qué? Le doy gracias a Dios. No porque los aplausos, eso es aparte, sino porque todos estaban escuchando la palabra atentamente. Y yo creo que cada uno de ustedes va a llevar esta palabra atesorada a su corazón, a su hogar, y va a empezar a producir fruto. Hermano, cuando venga una palabra y te choque, es una palabra de parte de Dios. Cuando venga y sientas el dolor, es la palabra de Dios que está actuando en tu corazón. Por eso hoy, en este día, empieza a orar y a decirle: Señor, yo necesito que tu palabra entre y empiece a cambiar lo que hay en mí. Tú sabes lo que hay en mí. Tú conoces mis sentimientos. Sabes lo que hay en mí. Sabes lo que yo hago. Sabes lo que yo digo. Sabes cómo yo procedo. Sabes todo lo que hay, y lo que hago, y lo que soy, y lo que tengo. Todo lo sabe. Comienza a cambiar en mí. Comienza a cambiar en mí. Comienza a cambiar en mí. Trae algo nuevo para mí. Traigo algo nuevo para mi familia, para mi vida.
trae algo nuevo, algo diferente. Yo necesito esa palabra que entre a mi corazón y empiece una transformación, un cambio, algo nuevo, algo diferente, algo que no haya vivido hasta este momento. La palabra de Dios tiene esa capacidad de hacer esto en tu vida. Si tú en esta noche le abres el corazón a la palabra de Dios, la palabra de Dios va a entrar y va a hacer una morada en ti. La palabra de Dios va a entrar en tu corazón y van a empezar a manifestarse los frutos del Espíritu en tu vida, en tu familia y en todo lo que te rodea, porque ese es el objetivo de la palabra. Eso es lo que la palabra quiere. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que en esta noche, Dios mío de gloria, bendigas a cada persona que está en este lugar. Padre del cielo, gracias porque esta palabra ha sido sembrada en el corazón, en la vida de cada uno de mis hermanos. Esta palabra ha sido una semilla que va a empezar a germinar, Dios mío, que va a empezar a germinar, a cambiar, a transformar, Padre del cielo, que va a empezar a operar en los corazones. Esta palabra va a empezar a dar vuelta en cada corazón y traer un nuevo renacer en la vida, Padre del cielo, porque esta es tu palabra y en ella creemos, Dios mío de gloria. Gracias te damos por esto, Dios, y porque tu palabra ha sido impartida, Dios mío, a tu pueblo. Gracias por esto, en el bendito nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, tremenda palabra, amén. ¿Cuántos han sido bendecidos con esta palabra? ¿Cuántos vamos a ponerlo por obra? Amén. Sí, Señor.